confianza a través de los años. Esta entidad es supervisada por ASFI. Seguimos con toda la información. 103.3 FM. Grupo El Deber. Y seguimos en esta mañana, son las 7:04, 23 grados la temperatura a esta hora de la mañana en Santa Cruz, que tiene un cielo completamente nublado con algunas lloviznas aisladas en algunas zonas de nuestra ciudad de Santa Cruz. ¿Qué pasa con la economía en el país? Bueno, hay varios aspectos para hacer un análisis y precisamente para este tema nos acompaña vía Zoom el licenciado del gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, con quien vamos a conversar y le agradecemos la gentileza. Licenciado Rodríguez, ¿cómo está? Buen día, bienvenido, gusto saludarlo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de este programa. Licenciado, ¿cómo está la economía? Partamos por el principio, como quien dice. Bueno, la economía tiene diferentes formas de medirse, hay varias variables que se pueden considerar. Sobre la base de la información pública, pues podemos decir que vamos bien en algunas cosas, no tan bien en otras, y hay preocupaciones en unas terceras variables. El día de ayer en la UPSA, a invitación de la Facultad de Ciencias Empresariales, compartía un conversatorio con la decana de esta facultad, la licenciada María Esther Parada, y con el economista Juan Fernando Subirana, jefe de la carrera de Ingeniería Comercial, y llegábamos a conclusiones de que la percepción es personal, se puede ver un grado de subjetivismo en esto, pero los números no mienten. Y decía y enfatizaba ayer de que cuando uno se enfrenta a un número, más que ver una foto, uno tendría que ver la tendencia. Entonces, si tuviera que hacer un resumen cortito de cómo está la economía, podríamos decir, por ejemplo, que el país está creciendo, que hay estabilidad económica, que estamos en cierre de gestión del año pasado con récord de exportaciones, de importaciones, un superávit en la balanza comercial, la pobreza ha disminuido, la desigualdad en la distribución del ingreso también ha mejorado, aunque ya aparecen luego las preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema del tipo de cambio, que si bien está fijo, tenemos esta situación de aprehensión en la población y de una falta de normalidad en la entrega de dólares por parte del Banco Central, del sistema financiero. Está el endeudamiento externo que continúa creciendo, el endeudamiento interno, la posición de las reservas internacionales netas, que es lo que ha sido el detonante para llegar a esta situación, que por supuesto tiene que ver con las políticas públicas que se han implementado en el pasado. Entonces, sobre esta base, podemos decir que, a diferencia de otros países que no crecen, donde hay inestabilidad, etcétera, nuestro país sigue creciendo, hay estabilidad. A diferencia de otros países donde tienen déficit en su comercio exterior, nosotros lo tenemos en el campo de bienes, pero a diferencia de otros países también donde hay un sistema de flotación del dólar, en el caso de Bolivia, por ser un tipo de cambio fijo y las reservas del Banco Central haber descendido tanto y haberse exacerbado este tema, pues lamentablemente estamos en una situación de incógnita. Sí. Lo que ocurre con el dólar, y precisamente esto ha motivado una especulación y ha sido enorme, todavía continúa, pese a lo que usted hablaba de algunas medidas adoptadas por el gobierno. Todavía no se da esa certidumbre a la población boliviana, licenciado. Mire, en economía hay que ser cuidadosos al momento de lanzar opiniones, advertencias, etcétera. Sí. La economía se maneja por expectativas. Tanto los empresarios cuanto los consumidores, los inversionistas, tienen actitudes frente a la información que se les presenta. Entonces, si vamos a estar en una reiterativa de que la situación está negativa, con toda seguridad que en una suerte de profecía autocumplida vamos a llegar a ese escenario. Y nadie quiere inestabilidad para el país. Yo creo que en eso deberíamos estar todos de acuerdo. Ahora, para que haya certidumbre, las señales tienen que ser claras, las señales tienen que ser contundentes. Si el tema se ha focalizado en las reservas que estaban cayendo, la pregunta es,
¿Qué señales se están dando desde el Ejecutivo para que esas reservas suban? Nosotros lamentamos, por ejemplo, que una de las posibilidades para que estas se incrementen, que tienen que ver con captar en crédito externo, no está pudiendo salir adelante por una disociación en el propio partido de gobierno, cuando eso nunca debió haber ocurrido. Luego, la falta de diálogo público-privado también es una señal para la sociedad, porque diferente fuera que se asuma la situación, pero se anuncie la solución, y no solamente desde el ámbito de los gobernantes, sino de un pacto, una agenda conjunta, una suerte de visión conjunta público-privada, indicando esto es lo que vamos a hacer para que la economía vuelva a la estabilidad, haya la normalidad en la entrega de los dólares y sigamos creciendo hacia adelante. Bueno, y a propósito sobre las reservas internacionales, entre otros aspectos que fue observada por la agencia Fitch Ratings a propósito sobre la calificación de nuestro país. ¿Cuál es su criterio en torno a este tema, licenciado? Bueno, una vez más, está ahí un criterio, una lectura que hace una calificadora de riesgo como es Fitch Ratings. Habrá que ver qué es lo que dicen las otras dos importantes calificadoras como son Moody's y la calificadora Standard & Poor's en relación a cómo están viendo la economía nacional. Bueno, lo que acaba de decir Fitch Ratings y que nos debe llamar la atención es que Bolivia, de tener una calificación estable en cuanto a su economía, predecible, vamos a decir, de que Bolivia es capaz de cumplir con sus obligaciones financieras a nivel internacional, ahora nos han bajado una categoría a B negativo, ¿no? Entonces, para revertir eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Leer el informe de Fitch Ratings, que cabalmente enfatizan el tema de las reservas, sí, pero también en un tema que hoy día justamente estoy tocando en mi columna de El Deber, que se titula ¿A dónde se fueron los dólares? Y es la preocupación del contrabando. Poco se está hablando esto en relación a por qué las reservas están cayendo, pero si nosotros analizamos la balanza de pagos, el informe de la balanza de pagos, vamos a ver que en los últimos 4 años hay como 5.000 millones de dólares de errores y omisiones. Eso es contrabando y eso es lo que está estimado. Entonces, compartimos esa preocupación en relación a este tema específico. La observación que hace la calificadora en relación a las reservas es la preocupación que tenemos acá, pero la solución la tenemos nosotros en nuestras manos. Decía que para que Bolivia crezca más, para que haya estabilidad, para que las reservas crezcan, para que la gente tenga empleo o viva mejor, la solución está en nuestras manos, pero principalmente en las manos del gobierno, quien es el que raya la cancha para que el operador económico pueda invertir, pueda producir, abastecer el mercado interno, sobreproducir para el exterior, traer divisas, generar empleo. Estamos con el licenciado Gary Rodríguez en este análisis a qué ocurre con la economía del país. Y desde el fin de semana, varios de los ahorristas de una entidad financiera, Fácil en Santa Cruz, particularmente, se han visto en aprietos por retirar sus ahorros. Esta situación desde la ASFI, desde el gobierno, han mencionado de que la estabilidad económica es sólida o el sistema financiero es sólido. Y aquí va el clima de confianza, a lo que hace referencia al licenciado Gary. A veces se reacciona tarde con la salida al paso a dar una explicación sobre lo que ocurre definitivamente con cada uno de los temas, ¿no? Así es. La economía es como un cuerpo vivo. Reacciona a los estímulos de alrededor. Por lo tanto, si el entorno empieza a enrarecerse, una vez más, como bien dice usted, la confianza empieza a disminuir, es porque las expectativas negativas están empezando a crecer. La pregunta es, ¿por qué no se comunicó antes? ¿Por qué no se aclaró antes esta situación? Bueno, ya se lo hizo ayer, tanto el banco como la ASFI han salido a decir que su verdad, y obviamente eso tiene que tranquilizar las aguas, pero yo creo que el país se merece mejores noticias y esas mejores noticias las podemos dar desde el sector privado siempre y cuando haya la voluntad del gobierno de trabajar conjuntamente. Yo quisiera ponerle un solo ejemplo de lo que se podría hacer
¿no? En el año 2005, Bolivia exportaba apenas $2 millones en carne y 1.000 toneladas, ¿no? El año pasado hemos exportado casi $200 millones, ¿ah? Por 19.000 toneladas de carne, pero además despojos comestibles y hamburguesas. ¿Cómo se logró esto? En un trabajo sinérgico público-privado. El gobierno trabajó el tema de la sanidad, la erradicación de la fiebre aftosa, la apertura del mercado chino. El sector privado, en base a esa señal, en base a ese acuerdo de producir más para exportar más, invirtió en ganado, en la ampliación del hato ganadero, en potreros, en frigoríficos, cadenas de frío, en genética, en sanidad, en frigorífico, y el resultado es este. ¿Quién se beneficia? No es el sector ganadero solamente, no es el dueño de Santa Cruz solamente, es el país. Solo por un producto hemos traído $200 millones en un esfuerzo conjunto público-privado. Uno no puede dejar de soñar las maravillas que podríamos hacer si es que el gobierno escuchara y actuara en consecuencia de las sugerencias que le estamos dando desde hace cuántos años ya, no solo para que haya estabilidad y crecimiento, sino que haya estabilidad y un crecimiento a tasas asiáticas como lo hemos tenido en el pasado. Claro que sí. El licenciado Gary Rodríguez en este análisis sobre lo que ocurre con nuestra economía, la economía de usted, señor, de usted, señora, y de la macroeconomía. Bueno, seguiremos en otra oportunidad, licenciado, para seguir hablando de estos temas y principalmente de estas recomendaciones que se hacen precisamente al Estado boliviano para que se puedan buscar soluciones a corto, a mediano y largo plazo y que la economía, pues obviamente, le dé esa garantía, esa certidumbre a la población. Gracias por estos minutos, que tenga buen día. Muchísimas gracias, un gran abrazo y bendiciones para todos. Que tengan buen día. Muchas gracias, nos vamos a una pausa, enseguida hablamos de otros problemas, el magisterio que en esta jornada han anunciado una serie de movilizaciones en todo el país. Aguárdenos, ya retornamos. Muchísimas gracias. Toda la información, 103.3 FM, Grupo El Deber. Cuando piense en multiplicar su dinero, venga a Cooperativa La Merced. Le ofrecemos las mejores tasas para sus depósitos a plazo fijo con el DPF máximo. Hasta el 8% anual en bolivianos y hasta el 5.5% anual en dólares. Cooperativa La Merced, ahora con las mejores tasas del mercado. Hasta el 8% anual en bolivianos y hasta el 5.5% anual en dólares. Sí, escuchó bien. DPF máximo.